Bueno, ¿cómo estás, Andrés? Fabio, un gusto. Un gusto. Bueno, el doctor Andrés Di Taranto es uno de los integrantes, junto con el doctor Claudio Bilder, del Laboratorio de Neurogastroenterología aquí en Fundación Favaloro. Andrés, me gustaría que hablemos un poco con respecto a un cuadro que es habitualmente común en la consulta gastroenterológica, como es la constipación crónica. Eh, ¿Cuál es la definición básicamente digamos, que sea comprensible para la gente? ¿Y cuáles son las principales causas que uno puede encontrar en un paciente así, ¿no? Me gustaría decirle para que entienda la gente, más es aquella constipación de difícil manejo de larga data. Es aquella constipación que no resuelve pese a múltiples tratamientos, posiblemente por los pacientes. Esas constipaciones, esas deben consultar tanto al clínico como al gastroenterólogo. Eh, Y en esa instancia, en ese momento, se verá cuáles son los estudios complementarios que debe hacer el clínico y el gastroenterólogo para definir dónde está el paciente parado dentro de lo que define cada paciente como constipación. Ok. ¿Y qué, digamos, cómo se manifiesta el cuadro? Bueno, la dificultad para evacuar o el aumento en las consistencias, o ambas, la disminución en la frecuencia en las deposiciones y el aumento de la consistencia, y muchas veces conlleva con el requerimiento de laxativo, ya da la connotación de constipación. Si esto lo tomamos a lo largo de, en el caso de la población adulta, años, ya lo definimos como un proceso crónico. Excelente. Eh, ¿En qué paciente, digamos, o cuáles pueden ser las causas principales que pueden llevar a una constipación? Digamos, en un interrogatorio inicial uno pudiera despejar antes de iniciar algún tipo de estudios, ¿no? Es sumamente importante acá que queden claro, la consulta con el clínico de cabecera es muy importante. Que conozca a su paciente, que conozca si hay sobrepeso o si no hay la caminata o el ejercicio o lo que llamamos sedentarismo es lo que prima. Comorbilidades son aquellas enfermedades que pueden estar asociadas, por ejemplo, nombro una, el hipotiroidismo. Si está bien controlado y si ello conlleva a la constipación. Y por supuesto, la dieta es lo más importante, mucho más que lo que estuvimos viendo, ¿no? Las famosas palabras, las fibras, ¿no? Ok. ¿Y qué, digamos, qué medidas hace uno en un paciente que ya de manera grosera en interrogatorio despeja la posibilidad de algunas patologías que puedan condicionar, como vos mencionaste, el hipotiroidismo, el hecho que no estén recibiendo ningún tipo de medicación que pueda condicionar a una constipación? ¿Cuáles son las primeras medidas antes de decir, bueno, usted va a requerir algún tipo de estudios para poder categorizar este cuadro y un tratamiento específico? El pilar de la constipación con respecto al examen físico que vos comentabas, a la anamnesis del paciente, a conocer al paciente, y el de una nutricionista en el equipo de trabajo es sumamente importante. Dije recién fibra, fibra acá en Argentina y en muchos lugares de Sudamérica se lo entiende como hoja verde grande tipo lechuga en grandes volúmenes, que lo único que hace es distender y generar más problemas. Bueno, los estudios de colonoscopía y los controles endoscópicos son necesarios y se decidirán de acuerdo a cada paciente con respecto a esto. Si pese a los tratamientos con laxativos, pese a los tratamientos con nutricionistas, el médico viera necesario estudiarlo más en profundidad, se puede, pero esos son pacientes más seleccionados que llegan al laboratorio de neurogastroenterología y se pueden someter a diversos estudios para entender más en profundidad esa constipación. Ok. Esto sería seguido de medidas generales, de aumentar las fibras, de... Absolutamente. El manejo de la fibra por una nutricionista, no por uno mismo, pero por un nutricionista bien seguido, bien guiado por el gastroenterólogo,
los ejercicios físicos, la caminata diaria, evitar el sedentarismo, tomar agua todos los días es sumamente importante. Y yo te diría que es categórico y resuelve una enorme cantidad de motivos de consulta de constipación que con eso ya pueden estar resueltas. Ok, pasemos varias etapas. El paciente ya le descartamos patologías, Sí. ya iniciamos medidas higiénico-dietéticas, como le decimos, ya tiene colonoscopía hecha, sabemos que no hay nada, descartamos patologías como el Chagas, por ejemplo. ¿Qué estudios se pueden hacer? Y me gustaría que me muestres un poco qué es lo que... Bueno, a ver, creo que estás yendo directamente a lo que es la manometría no rectal. Hay muchos estudios que se pueden hacer, entre ellos evaluar cómo se comporta el canal anal en estos pacientes. ¿Qué características tiene? Eso lo hacemos a través de medición de presiones. Son equipos muy precisos, miden casi valores de 1 milímetro de mercurio de diferencia, es decir, es muy poco, es muy sensible y podemos saber exactamente cómo se comporta el canal anal o cada una de las secciones del colon, si fuera necesario estudiarlo, estudios mucho más complejos. Pero estos, lo que te decía, la manometría no rectal es mucho más simple, accesible y se puede hacer. Eso nos da una idea de dónde está parado el paciente, qué es lo que le sucede, por qué le cuesta, por ejemplo, en este caso, evacuar, si fuera ese el motivo de la constipación. Y, por supuesto, de acuerdo al diagnóstico, ofrecerle un menú de opciones para la terapéutica. Ok, bueno, una pregunta más que quisiera saber. ¿Cuánto pesa en una mujer que ya tuvo partos vaginales como antecedente el hecho de que tenga más constipación años después de haber tenido familia? La menopausia es un punto que tiene peso. Los partos distóxicos, o sea, aquellos partos que han sido posiblemente necesarios forcipales o que hayan sido de gran volumen de peso del feto, o con otros temas técnicos, esas características, tienen pesos en las características de la función del canal anal. Hay otros temas como rectocele y cosas que pueden sumar a la constipación. Conocer eso en el paciente antes de promover cualquiera de los estudios es sumamente importante. No es la única causa, Fabio. No es que si tuvo un parto distóxico tenga que ser constipada. Sí, conocer varios aspectos son importantes para abordar la problemática y darle una solución a una mala calidad de vida. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir tocando algunos temas que a la gente le puede llegar a resultar interesante porque es lo cotidiano, que para nosotros también lo es, pero bueno, muchas veces de estos temas no se habla, entonces me parece sumamente interesante poder hacerlo más para llegar a la gente más con un idioma más coloquial, ¿no? Bueno, las puertas del laboratorio están abiertas. Cuando quieras, obviamente, hacemos una nueva entrevista. Dale, Un muchas abrazo. gracias.